gay era un pecado o era un asunto que no podía salir a la luz pública, y ellos quieren que ese mundo siga así. Ya lo comenté la semana anterior que hablamos de este tema. No es nada más una cuestión de creencias la gente que no quiere que avancen las agendas LGBT u otras agendas de drogas, sino es una simple cuestión de reconocimiento social. O sea, yo era un chingón en el mundo determinado por valores católicos. Si me destruyen mi mundo dictaminado por valores católicos y mi principal valor ante la sociedad era la devoción que yo profeso por Dios, pues ¿con qué valor me voy a quedar ante esa sociedad? O sea, ¿qué reconocimiento voy a recibir de ella? Su propia creencia no es suficiente reconocimiento, si no, no se opondría a eso. Sería pues el mundo que se lo lleve la verga, ¿no? Yo estoy aquí creyendo en Dios y lo hago disciplinadamente, a mí sí me va a salvar. Y es una resistencia, y como lo vemos con el gran Harari, esas revoluciones que se van dando tienden a tener resistencias, ciertas inercias que impiden que el progreso, que quién sabe de dónde y hacia dónde se dé, en este caso con los derechos reproductivos y sexuales. Y claro que va a haber personas, no solamente católicos, sino cristianos, musulmanes, que repudien esto, antiguos comunistas que repudiaban la homosexualidad, pero son inercias y son cosas que también, si la comunidad LGTB lo hace de manera super soft, de la manera más políticamente correcta, su mensaje nunca se va a escuchar, porque siempre han sido intolerados. Así que la protesta no tiene por qué ser ordenada. La protesta por antonomasia tiene que ser disruptiva totalmente. Y es lo que se tiene que hacer si se quiere escuchar un mensaje que ha estado no solamente por lustros, sino por décadas, por siglos, marginado y confinado a ser un grupo pues totalmente... Sí, pero de eso y que ha acabado con ya todas las vías pacíficas. O sea, esa es precisamente la naturaleza de la vía disruptiva, porque terminaste con todas las vías pacíficas, porque ya no te queda de otra, ¿no? Tan claro como hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que se están pasando por los huevos, y que pues si ya la Suprema Corte de Justicia ya no es un instrumento, entonces, que el propio Juan Dabdub dice que la Suprema Corte de Justicia está violando la Constitución. Hágame el favor. O sea, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única facultada para interpretar la Constitución. O sea, hasta estas alturas nos vamos con este señor que no sabe de derecho, que no tiene respeto no solamente por los homosexuales, sino por las mujeres, y que ha mostrado que su movimiento... Ahí sí, como dice Felipe, yo no creo que lo de la tapada de mano haya sido un hecho mediado por él que haya hecho aquí. Si le tapo la mano, me van a aplaudir, que le tape la boca, perdón, con la mano. Lo que yo sí creo, güey, que la gente le calcule... Es la actitud de él, o sea, esa actitud, esa manera de hablarle a la gente, esa prepotencia, güey, es lo que a él es lo que lo pues empodera con ese grupo, güey. Porque ellos se sienten ya desprotegidos, güey, por la narrativa nacional. Ellos sienten que nadie los protege, pero ninguno tiene el valor para salir a decir, ese pedo está mal y me siento linchado. Porque de alguna manera sí estamos linchando su forma o su fe, güey. O sea, para ellos es un valor importante la heterosexualidad. Para ellos es un valor importante, pero, o sea, el matrimonio hombre-mujer. Ellos no están adoptando ni a sus hijos, ellos no se están acostando con ellos, no los están violando. O sea, que dos personas están teniendo sexo entre sí, ¿en qué les afecta? Que se prohíba la misa, güey. Ajá. ¿O quién ha prohibido, qué pido que se prohíban las misas, güey? Ellos están siendo o sintiéndose agredidos porque la sociedad ha dejado de ser como era antes, y sin embargo no solo ha dejado de ser como era antes en términos de que todos somos católicos, son una resistencia a un cambio, pero ellos sí han sido, o yo al menos aprecio en mi generación, que alguien por ser católico ya se le empieza a cuestionar su fe, por el puro hecho de ser católico. Ya cuando uno avanza en edad, ya lo deja de hacer. Yo era de esos de los que, ¿por qué? Pues si Dios no existe, y los agredía. Y ellos se sienten agredidos en masa. Y cuando pero la comunidad LGBT, eso ha sucedido siempre y sucede en muchas partes. Y claro, está bien que se defiendan, güey. La comunidad LGBTIQ, muchas de ellos empiezan sus consignas, a pesar de que algunos no han sufrido discriminación, que yo creo que todos los han sufrido en mayor o menor medida, pero la discriminación no la han sufrido por valores judio-cristianos, sino por gente que simplemente dice, pinche joto, porque es un valor mexicano en el que encontramos erróneo estas muestras de homosexualidad y de falta de valentía. Pero yo creo que estás victimizando a un grupo que ha tenido el poder tanto tiempo, históricamente lo estás victimizando. Para mí son de las futuras minorías
que van a ser víctimas, por adelantado, en un estado laico se tiene que respetar las creencias y los que no creen. Por ejemplo, fíjate, yo como ateo, yo soy una minoría, y que los cristianos que se sientan victimizados y los católicos cuando les dicen, no, ¿qué crees? Le digo, no, pues soy ateo. ¿No crees en nada? Porque te va a hacer el infierno. Ya pasa eso No, sí pasa, y un chingo, pues. México es de los países más católicos que, a ver, está Italia, está las Filipinas y estamos México, creo que en tercero. Brasil también está en... Entonces cuarto nosotros. O sea, no puedes estar victimizando a un grupo Pero que tiene tanto poder aquí en México. Cuando pedí para mí la fe católica y la fe en general en el mundo va en descenso. De lo único que encontré cifras fue de la fe católica. La fe católica, por poner un ejemplo, en Europa de 1970 para acá ha perdido. Antes, en 1970, el 38.5% de los pobladores europeos en general, no sé cómo definan Europa, si la definición de la Unión Europea o la definición geográfica, pero eran 38.5% de los europeos eran católicos. ¿Sabes cuál es? En el 2012 es 23.7%. ¿Sabes cuál es el pedo, güey? La forma de contarlos, déjame te digo, la forma de contarlos es por bautizos. Yo estoy bautizado, güey, yo soy ateo y yo creo que no soy el único caso. Felipe, por ejemplo, entra en la contabilidad. Andrea es bautizada y es atea. Entonces, la forma en que ellos miden el número de católicos no te dice cuántos católicos reales hay. Te dice cuánta gente al inicio de su vida fue numerada como católica. Yo creo que ya son menos, o sea, bueno, en México no, pero en el mundo sí. En México las encuestas demuestran que la gente sigue ofreciendo mucha resistencia a la homosexualidad y en general a todo lo que piden, que es o a todo lo que tienen derecho, que es casarse, adoptar. Y si las ideas las censuramos, en vez de ir tras esa gente y demostrarle que es un mensaje de paz y de tolerancia el que se está ofreciendo, no vamos a avanzar mucho en la gente que ya cree eso. Es que imagínense si en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial nos hubiéramos puesto así pacíficos con los nazis, de que miren, no, es que nosotros les traemos el mensaje de paz, a ver, créanos, es una idea, vamos a... No, es que así no se hace. No, era ejecutada, güey, o sea, mientras no tocas a la gente, ya fueron y tocaron a la gente y le hicieron jabón. Ellos creían que los judíos eran una raza inferior. El problema es que ellos se meten con la libre autodeterminación de las personas, el libre desarrollo de la personalidad. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que a uno como ateo, a las personas que son gays, les vale madre que ellos vayan a misa, les vale madre que crean en un ser que existe o no existe. Pero el problema es que ellos te empiezan a cuestionar, ellos quieren que no cojas, ellos quieren que no adoptes, ellos quieren que a huevo creas en lo que ellos creen, y ese es el problema, que esa es su intolerancia, y que se quieren meter en lo que uno piensa, quieren penetrar hasta en ello, quieren meterse en la alcoba de uno, y eso es lo que no se debe tolerar. Y es el problema, que ellos no pueden ser víctimas cuando ellos son los primeros que atacan, son los que tienen el frente y que tienen desenvainada la espada, cuando según ellos tienen un mensaje de amor y de paz por el prójimo. En las redes sociales yo ya no concibo que ellos sean del todo los que inician el ataque. A ver, pero consulta legal. O sea, el asunto está en las calles y el asunto está en las mentes de las personas. Ahí sí llevan por mayoría aquellos que se oponen, al menos en México. Por ejemplo, una encuesta tuitera del año anterior, del 12 de septiembre del 2016, con 2.825 votos en Twitter, el 66% de los encuestados se oponían a la ley que autoriza el matrimonio igualitario. O sea, a la concesión, a la que se concibe como la concesión más pequeña, que es el matrimonio. El 66% de la gente se opone. Yo no creo que la forma de llegarles vaya a ser no dejando avanzar el camión naranja o censurando a este señor. Yo creo que va a ser te estás enclaustrando en uno de tantos, o sea, te estás enclaustrando en una de las trincheras que se están tratando de cuestionar y de impugnar, o sea, como es el camión naranja y como es la vía que se lleva o la vía que se ha mostrado recientemente a través de marcas comerciales, de la marcha que ya le cambió la narrativa, creo que es la vía que va a sumar más adeptos. A ver. No la vía enojada. Claro. La vía alegre y la vía en la que normaliza esto y lo convierte como algo... Es que ser políticamente correctos nos ha dejado sin criterio. O
O sea, querer ser políticamente correctos nos ha dejado sin criterio. Ellos acusan de lo mismo, güey. Y Acusan sin que querer... ellos ya no pueden hablar porque la corrección política, la nueva corrección política es todos seamos gay friendly, que todos seamos veganos. O sea, ellos acusan que esa es la nueva corrección política. Y por eso mismo ellos encuentran como canales de desahogo a Trump, a este señor Juan Dabdov, que como todos se sienten que no pueden hablar, que ya se sienten rebasados por su entorno, pues ¿quién va a venir a defenderlos? Pues un señor bravucón, un señor que la bravuconería que le hizo pues a mí se me hizo poca en comparación a las bravuconerías que ha ido acometiendo en sus entrevistas de televisión, donde ahí sí se pone de cállese, usted no se inventa derechos. O sea, ¿por qué están encontrando en él un líder? Pues porque es quien representa lo que ellos quisieran hacer y que no pueden porque se sienten censurados, güey. O sea, no estamos dejando fluir libremente las ideas para esa batalla que yo creo que es importante que la libremos en muchas conciencias y no solo a gritos y sombrerazos. Es que, David, no puede haber un diálogo, no puede haber debate cuando pones en la dialéctica el dogma. En cuanto pones un dogma, ya no hay comunicación. La fe, porque dicen la fe, es porque dicen lo natural, ya no puede haber comunicación. Por eso por eso el debate se censura totalmente y no pueden hablar porque las personas que medianamente piensan le dicen, oye, ¿por qué dices que el matrimonio no puede ser entre personas? ¿Por qué dices que Dios da esa prescripción? Y ellos se van a la fe o a la RAE, que es otro dogma. Claro, porque las vías comunicacionales, dialógicas y por ende pacíficas se agotan en ese sentido. O sea, cuando se impone un dogma sobre una posibilidad de recrear tus ideales o de recrear tus ideas, se supone que precisamente la naturaleza del diálogo es escuchar la contraparte y que te escuchen a ti para encontrar ahí una síntesis, ¿no? Encontrar ahí una síntesis, pero es que no se está haciendo porque ya se hizo, David, no me dejarás mentir que hace, no sé, 2, 3 años habían estos mismos debates, por ejemplo, hasta en el hoy hubo alguno y ya esas vías se agotaron. Yo percibo que mi generación ha vivido ya como total valor el ser gay friendly. Yo percibo que mi generación lo ha vivido y yo no siento que nuestra generación haya vivido un debate. Pero, a ver, yo creo que lo adoptamos per se. ¿Y por qué sí, ya todos somos gay friendly? ¿Por qué Javier Corral, nuestro gobernador de aquí del estado de Chihuahua, se echó para atrás? ¿Por qué? Pues porque la población vieja que trae más recursos y que se puede movilizar a través de sus diputados, pues no le permitió legislar lo que él quería legislar. Así lo percibo yo. No, lo que pasa es que somos gay friendly de los dientes para afuera, güey. Está la clásica frase de que yo no tengo nada en contra de los gays, pero que no se besen en público. Yo soy bien tolerante. Tengo un primo gay y no lo agarro a vergazos. O sea, eso es lo que es ser tolerante para muchos de esa generación previa, güey. Yo en esta generación no consigo. No, a ver, bueno, tienes... Pues tenemos 20 años de diferencia, por ejemplo, entre André y tú hay 20 años de diferencia, pero 19. Pero hay una pirámide que dice que la generación de ustedes son más, güey. La semana pasada, el martes, hablábamos de eso, güey. Y son más, y entonces ahí están los votos, y aún así los políticos no se avientan, güey. ¿Por qué? Porque yo creo porque ven ahí muy cautivos sus mercados, güey, dependiendo de cada mercado. El PAN tiene un mercado viejo, el PRI tiene un mercado viejo, los que tienen los mercados de los jóvenes, pues podría ser el Morena, y aún así no se avienta porque tiene, según su cálculo, la gente mayor más peso. O sea, los jóvenes no votamos. O sea, también está ese asunto de que el joven, aunque seamos más, pues no salimos a votar. Entonces, también es nuestra pasividad política la que no permite colocar nuestros valores en la agenda, porque somos pasivos, incluso en nuestra libertad política más sencilla de ejercer, que es votar. Los valores son de papel, güey. Y yo creo que es porque falta difusión de los valores, de lo que significa, más explicaciones, menos gritos y sombrerazos. ¿Qué les parece si concluimos ya? Entonces, ¿cómo son las cosas? Bueno, por una parte yo creo que sí convendría bajarle 2 rayitas al volumen de parte de los dos lados. Aunque es difícil cuando está claramente, bueno, desde mi perspectiva está claramente visto que es una de las partes la que quiere cancelar los derechos de otra. O sea, el discurso ese de que, pues si ya se casan, hombre, ¿para qué le quieren decir matrimonio? Díganle de otra forma, como para poderlos de todas maneras tener segregados, ¿no? O, pues es que, imagínate los niños que van a ir a la escuela con los papás, ¿cómo los van a tratar los otros niños? Pues los van a tratar
como los papás de los otros niños les digan que los traten, ¿va? Si a mi hijo nadie le dice, oye, mijo, mira, tu compañerito tiene 2 papás jotos y eso qué pedo, y